Grabación. Listo. Buenas tardes, Diana, Jenny, Liliana. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Ustedes, compañeros. Bueno, Hola, listo. bien, gracias. Tenemos un recurso que vamos a utilizar, es levantar la mano en el muñequito que aparece en la parte inferior a efectos de darle orden a la presentación y no hablemos todos a la vez. Y también lo del chat, que ya identificaron como un globito en la parte inferior, la parte derecha inferior de su pantalla. Ahí van a tener el globito para poder intervenir en el chat. Bueno, el objeto de esta videoconferencia es que hablemos. Tenemos una pauta que nos habla de, esperen, yo comparto aquí la aplicación que nos va a mostrar aquí lo que nos está pidiendo precisamente la actividad. Ustedes me van a confirmar si ven lo que yo les voy a compartir. ¿Listo? Okay. Entonces miremos aquí. En ese momentico yo ubico acá muchachas, están viendo ahí el aula de la actividad pertinente en la pantalla, ¿o no? Sí, señor. Donde dice bienvenido, resolución de conflicto. ¿Aló? ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Entonces, en la unidad 1, la actividad 5, que es la que nos está reuniendo en este momento, ahí la tenemos, ¿cierto? Dice apoyo a temáticas, videoconferencia, ver, consulte los recursos, el texto del efecto Lucifer, las emociones en la negociación y lo que nos dice. Y tenemos un orden para esta videoconferencia. Obviamente pues estamos dando el saludo y la bienvenida. Vamos a obviar este segundo paso porque lo que vamos a hacer es interlocutar. Dice asignación de relator, pero nosotros vamos a interlocutar y entonces no vamos a tener relator y mucho menos vamos a elaborar actas. Simplemente vamos a compartir unas ideas de los textos sugeridos de lectura para que ustedes amplíen un poquito y yo también pueda contribuirles en lo pertinente. Profe, y pero vamos a concentrarnos. ¿Cómo? Solo veo carpetas. Ah, no. ¿Cómo? Yo solo veo carpetas. ¿No estás viendo la actividad 5, apoyo a temáticas? No, yo veo biblioteca, Carlos, etcétera. Pues espérate un momentito, yo... espérate, sí que... Espérate un momentico, yo organizo esto acá. Bueno, entonces le damos más bien, sí, ya ahí ya estamos en video nuevamente. Yo voy a compartir la aplicación que tenemos, pero está. En ese momento yo la trato de ubicar. Bueno, no sé si de pronto ahí la ven. Ahí sí están viendo ya la actividad 5. Sí, señor. Ya la pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a preguntarnos qué definición de conflicto difieren a partir de los ejemplos históricos presentados en el texto El efecto Lucifer. ¿Qué características presentan las personas al ser afectadas por el conflicto? Ten en cuenta las nociones de la transformación del carácter. Yo en el video tutorial les decía que esto era entendible desde la psicología. Estamos, ¿cierto? Sí, profe. Señor. De hecho, así el autor lo presenta, como desde un ámbito, incluso surge de la psicología experimental como una investigación que se tuvo aplicada a estas situaciones de reclusos con sus, digamos así, los guardianes, que se refieren a dos casos concretos que citan allí
Y en la tercera pregunta, en el marco de los conflictos, ¿cuáles son los aspectos psicológicos, sociales y políticos presentados en los documentos guía? Yo quisiera partir de unas anotaciones que tengo, porque de alguna manera pues entender el texto que Philip Zimbardo, el efecto Lucifer, y subtitula El porqué de la maldad. En el capítulo 1, que era el que teníamos por objeto de lectura, dice la psicología del mal, transformación del carácter por la situación. Eso es muy importante, que nosotros limitemos lo que vamos a discutir acá a efectos de que no se nos vaya el hilo por otro lado. Entonces, entender esto, simplemente desde la transformación del carácter por la situación, y eso es lo que vamos a ir ampliando más adelante. El texto se justifica argumentando que surge desde la defensa de los carceleros de la cárcel de Abu Ghraib y exponer las fuerzas situacionales que contribuyeron a los maltratos que habían cometido. Y el texto lo que hace es contravertir una idea de que los hechos tienen que ver con las disposiciones que tenemos las personas a hacer el mal. La hipótesis del autor básicamente será que son las situaciones, depende de las características y las circunstancias que estén las personas, las que van a hacer esa disposición, o que las personas van a actuar y a obrar mal. Y se ampara diciendo de que eso se agrava cuando los sistemas de poder crean la situación. El poder de la situación puede más que el poder de la persona en determinados contextos. Incluso lo cita pues el autor. Y digamos, como un punto fundamental y pilar para entender el conflicto desde aquí, dice la comprensión plena de la dinámica de la conducta humana nos exige reconocer el alcance y los límites del poder personal, del poder situacional y del poder sistémico. Entonces vamos a referir que el conflicto se origina como en las situaciones personales, situacionales y por tanto más estructurales de la sociedad, como ya son los sistemas generales de la sociedad, para que entendamos y limitemos esto. Y hay una pregunta que el texto mismo y el autor plantean: ¿hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto podemos predecir con seguridad lo que haríamos o dejaríamos de hacer en situaciones en las que nunca nos hemos enfrentado o afrontado? ¿Qué idea tienen ustedes del texto, muchachas, en la lectura que le hicieron? ¿Aló? Profe. Sí, vamos ya, espérate un momento, eso, ahora sí nos estamos viendo nuevamente. ¿Qué idea tienen ustedes del texto? Quien le quiera hablar, levante la mano ahí. Jenny. Bueno, Jenny, listo. Bueno, ¿Qué ideas tienen de ese texto? la idea del texto es que la mente humana, nosotros tenemos una mente que parece ser, o sea, hay personas que tienen más influencia sobre otras, que nosotros, hay veces que somos más temperosas, las otras son probablemente más fuertes. Cuando nosotros mismos queremos hacer el bien, lo hacemos, queremos hacer el mal, nos transformamos. Y las situaciones que a veces es difícil uno decir qué reacción va a tomar, porque nunca le pasaba. Pero yo digo que cuando le tocan a uno, por ejemplo, un hijo, la reacción de uno va a ser mucho más diferente a que le toquen a uno un hermano. El psicológico que puede dar la persona, que siempre es lo calmada, puede ser un cambio de una persona brusca, violenta, que se transforme inmediatamente. Es como dependiendo de la situación en la que se encuentra uno. Es como eso, como en el mal se hace en un día 1000 veces, y una obra buena se puede hacer una sola vez en el día. Porque en este momento, en el transcurso del tiempo, la gente siempre es violenta, intolerante, más tiene más no como violencia, siempre ha estado como característica del ser humano en la vivencia común de todos. Bueno, ustedes estarían de acuerdo en que nosotros podamos argumentar que los conflictos surgen porque las personas son malas.
¿Ustedes qué les parece cómo argumentar esto? Desde desde el No, texto del texto Lucifer. ¿No? no porque los conflictos, como yendo al concepto, indica que naces por tener, digamos, como desacuerdos, por no Ajá. tener un diálogo como responsable, acompañado de buenas decisiones, de autocontrol, no necesariamente porque somos malos, sino porque podemos fallar en ese medio de solución de conflictos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es más, yo creo que la maldad aparece ya es cuando en ciertos grados del conflicto, eso lo vamos a ver más adelante en los textos que yo les he ido aportando, como el de Jaime Ruiz Restrepo, por ejemplo, y de Ramón Alzate, que también hay otro texto conocido que es la teoría del conflicto de estos dos autores, y vamos a mirar que las conductas, cuando agravan los conflictos, es cuando pudiéramos darle el valor, porque simplemente darles una cualidad, un valor de conductas malas, ya que la maldad es afectar a otros en sentido grave, delicado y afectar su dignidad, sus derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo completamente contigo. Un conflicto no es porque yo sea malo, surge de las diferencias que tenemos con las otras personas en las diferentes circunstancias en que todos nos movemos. Recordemos que a todos nos impulsan unas emociones, unas percepciones, unos intereses, unas necesidades, y eso hace que al yo defender mi posición frente a eso, lo que necesito, siento, deseo, al hablar de emociones, ¿cierto? Entonces hace que nos enfrentemos con las otras personas porque quizás puedan tener el mismo interés y la misma necesidad y la misma emoción. Bueno, las escucho. Sí, Diana está por señor. ahí, Diana. Me Diana, quiere ¿qué levantar la opinas tú? mano. Eso. Sí, señor. Sí, señor. Continuando con lo que usted decía, es verdad, en algún momento de toda la lectura del libro decían que, digamos que eso no está programado. Cuando nosotros nacemos, nacemos como libres. A nosotros nos pueden educar, transformar de acuerdo al contexto o entorno donde estemos o la situación o como especificaba el tema de las concepciones del mal, ¿cierto? Dependiendo de estas se pueden destacar cómo uno reaccionar al conflicto. Bueno, hay que, digamos, de todas maneras no se nos puede olvidar y contextualizar un poquitico. Yo se los decía en el video tutorial anterior respecto de qué es lo que llama Lucifer, el efecto, porque el nombre del texto, y no se nos puede quedar en la simple idea de que surge el bien y surge el mal, como los contrarios. Hay que limitarlo y recordar la hipótesis principal del texto cuando les decía ahorita que en esto lo que dice que se justifica el texto argumentando que surge de la defensa de aquellas personas que trata pues de justificar la investigación. Incluso dice que él defiende o le tocaba defender frente al fiscal y al juez a estos carceleros, indicando de que hubo algunas fuerzas situacionales que contribuyeron a que estos carceleros trataran mal y con tratos crueles, inhumanos, indignantes a los presidiarios. Entonces él quiere justificar en el texto eso diciendo que es lo de afuera, digamos, como el contexto que llevó a que estos sujetos se dispusieran a tener estas dificultades y afectar gravemente a estas personas. Entonces vamos a retomar las preguntas, vamos a compartir de nuevo para no alejarnos de lo que se nos pide hacer. Entonces vamos a mirar y ingresar nuevamente a la pregunta. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a regresar nuevamente a lo que nos dice qué características presentan las personas a ser afectadas por un conflicto. Tengamos en cuenta las transformaciones del carácter, lo que el texto va argumentando, lo disposicional, lo situacional y lo sistémico, y de las emociones en la negociación. O sea, ¿ustedes qué características creen que pueden tener las personas al ser afectadas por un conflicto? Profe, yo. Dale.
Qué pena pues, pero yo llegué tarde, pero bueno, he ido escuchando como en qué iban. Sí. Yo pensaría que una persona, las características serían más que todo agresividad al relacionarse pues y al interactuar con otras personas, porque ellas se sienten vulnerables ante cualquier hecho que ellos vean como peligro, ¿sí? También sentirían como sentimientos de culpa, poca expresividad al demostrar como la felicidad. Cuando las personas son afectadas por un conflicto, en este caso como lo relata el texto Lucifer, vemos que necesariamente se afecta la dignidad de la persona humana. Cuando ya desbordamos, como les decía yo ahora, las actitudes, las conductas humanas y pasamos a afectar al otro, digamos, en cierta gravedad para imponer nuestro interés, nuestra necesidad, en este caso los carceleros que obraban por un sistema que les llevaba a actuar de esa manera, obviamente ¿quién se afecta? La persona, su dignidad, y estamos ahí atentando pues contra algo fundamental que es la vida, la integridad de las personas. Eso es necesariamente lo que va a redundar en la gravedad de un conflicto. No más miremos el caso colombiano, para no salirnos de las fronteras nuestras. Las personas que han sufrido el conflicto armado tienen otra visión totalmente diferente a las que no necesariamente nos ha tocado, cómo se les ha afectado, y precisamente ellas, ya en el sentido de lo que han sufrido el conflicto y las emociones, para ir amarrándonos a lo que nos decía el otro texto, necesariamente como la emoción tiene que equilibrarse y ponerla en un estado como de sacarla de nosotros mismos para poder como entender y comprender los acuerdos en la negociación. Sí. Para que vamos trayendo también lo decía el otro texto. Listo. ¿Quién más va a opinar? Yo también estoy de acuerdo con mi compañera. Yo también estoy de acuerdo con mi compañera. Lo copié en otro contexto, como que esas personas viven irritables, empiezan a cambiar la actitud. Además, podríamos decir que también ellos, por ese miedo que tienen a esa violencia que han experimentado con estos diferentes casos horribles que leí en ese libro, las personas muchas veces quedan con trastornos o adquieren traumas o se pueden enfermar físicamente, como se vuelven locos. Ajá, eso lo que tú dices, que a veces tenemos las percepciones de las personas, falsas percepciones, son un origen del conflicto. ¿Se acuerdan del video de la profesora de esta de la Universidad del Arte que les compartí en YouTube? Sí, sí. Ella explicaba ahí cómo desde las falsas percepciones, desde las creencias y desde los valores que tenemos las personas, se pueden originar los conflictos. ¿Cómo es que se llamaba esta? Lele da Silva. Vamos a traer entonces, tratando de entender lo que ustedes han dicho, dice el texto del efecto Lucifer: cuando intentamos entender las causas de la conducta de las personas, tendemos a sobrevalorar el peso de los factores disposicionales de las personas a hacer el mal y a obrar mal. Entonces es cuando ya entramos en juzgamientos. Entonces lo que decía Diana, que a veces le decimos este está loco, o qué se cree, o qué sé yo, son precisamente aquellos prejuicios que incluso llama el texto que estamos citando prejuicios egocéntricos, que son el origen de los conflictos, como yo les decía en el video tutorial. Y digamos, y descartamos que a veces las personas obran por algún contexto y alguna circunstancia que les lleva a obrar de alguna manera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de comprender la resolución de los conflictos. Es muy importante saber por qué una persona llegó a obrar de una o determinada manera, para nosotros poder hacer un juzgamiento y no hacerlo desde el prejuicio. Al decir juzgamiento, es decir, para hallar una razón justa y sincera y entender las actitudes de las personas, porque si no seguramente vamos a entrar en una etapa de prejuicio, de juzgamiento, y eso obviamente no va a entrar a resolver un conflicto, sino que por el contrario lo va a aumentar, ya que lo que va a afectar directamente es la comunicación de las personas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Es que ahí, por ejemplo, donde usted dice que esas personas que sufrirían un conflicto
podrían actuar de diferentes maneras. Ahí se puede generar más que todo la venganza. Ajá, La claro. venganza que ellos ¿Cómo tienen. definimos la venganza? ¿Cómo definimos la venganza de acuerdo al texto que leímos del efecto Lucifer y el otro texto de las emociones? ¿Cómo definimos la venganza? La venganza ahí se tomaría, a ver, al ellos sentirse prisioneros, al ellos verse como la injusticia, ellos creen que al vengarse están haciendo o salvándose de un poco de lo que ellos están sufriendo, ¿sí? Acuérdate que el texto nos hace un paralelo entre las emociones, digamos, que pueden entrar a resolver un conflicto y con las que pueden complicarlo y por el contrario agravarlo. Y nos daban de hecho el sentimiento, es un sentimiento, la venganza, es un sentimiento que afecta directamente la relación de las personas porque precisamente va a decir, pedimos y exigimos cuenta de lo que nos hicieron. Y es uno de los factores más difíciles a la hora de entrar a resolver un conflicto entre una persona que afectó a otra, esa emoción. Por eso el texto decía también que nos debemos apartar un poquitico de esas emociones negativas a la hora de entrar a resolver conflictos, porque de lo contrario antes va a ser y peor. Diana y Luis Esquez y Jenny, ¿qué opinan al respecto? Aló. Profe, ahí es donde en el libro de controlar las emociones, eso ahí ya como ser humano es lo que usted decía, digamos que si nosotros no nos controlamos, digamos con a otra persona que está bien, ahí no va a haber ningún tipo de acuerdo, siempre vamos a estar como alterados y creo que pues, tenemos que tener como saber manejar eso, como parte como de la fuerza, la voluntad, el pensamiento que tengamos para dejar ese no dejarnos de acuerdo, retomando el texto, ustedes lo tienen en pantalla ya, donde tengo en la página las emociones pueden ser obstáculos para la negociación. ¿Lo tienen o no? No puedo. Entonces esperen, yo vuelvo y se los comparto. Sí, porque es que como estamos en la videollamada para poder uno ir mirando. Sí, ya enseguida ya lo voy a compartir. Yo creo que ahí sí lo ven. Ahora sí lo pueden visualizar. No me dice, las emociones pueden ser obstáculos. ¿Listo? Sí. Entonces dice, más adelante nos decía que es una emoción, entonces digámoslo, es digamos como un sentimiento, es un impulso que sentimos las personas y que puede causar un efecto positivo o negativo, para no decir bien o malo, para no entrar en esos términos de valoraciones morales, sino causar un efecto positivo o negativo. Y nos dice en la manera como las emociones pueden dañar una negociación, entonces pueden desviar la atención de los asuntos sustanciales, pueden dañar una relación, sabemos muy bien eso que nos pasa a nivel personal e intrapersonal, pueden ser utilizados para aprovecharse, en fin, dice, pero también puede ser un activo importante a la hora de nosotros saber retomar posiciones o emociones positivas para propiciar precisamente la resolución de los conflictos. Entonces en la tabla 1 decía algunos efectos frecuentes de las emociones, que es lo que afecta la relación, la comunicación, los intereses con las otras personas, afectan, digamos, la imagen que tenemos de ellos. Por eso entendemos el concepto de legitimidad. Legitimidad que entender es la imagen que tengo yo de la otra persona y lo llevamos a calificar digamos, con calificativos, si van a ser negativos, peyorativos o calificativos positivos. Entonces necesariamente no sentir emociones, como decía el texto, es imposible, pero lo importante es lo que nos decían los autores, cómo desde las emociones nosotros podemos entrar a la solución de los conflictos. Vamos a retomar nuevamente para no desviarnos un poquito de las preguntas que tenemos.
En el marco de los conflictos, estoy tomando la pregunta 3, ¿cuáles son los aspectos psicológicos, sociales y políticos presentados en los documentos guía? Bueno, hemos leído, como yo ya los he advertido, este texto del efecto Lucifer es un texto psicológico que nos trata de explicar por qué nosotros, desde circunstancias exteriores, nos llevan a obrar mal, y mucho más si tenemos un sistema que nos impulsa a eso. Eso como desde lo psicológico. Y desde lo político tenemos que traer aquí a colación algo, y es que les decía yo la vez anterior, y lo que afirma el autor en su tesis principal, cómo los sistemas de poder crean situaciones, y el poder de la situación puede más que el poder de la persona en determinados contextos. Y vamos a entender esto en un ejemplo muy sencillo, histórico, que en estos días se dio, y vamos a ver el caso venezolano. Pero no vamos a utilizar calificativos, sino para entender esto, lo que es actuar una persona por la influencia que tiene el poder sobre él. Entonces vamos a tomar el caso del asesinato del policía Pérez. ¿Saben ese dato, cierto? Sí. Sí, Bueno, señor. Sí, profe. entonces, en el caso de si una corte fuese a juzgar los policías o la Guardia Venezolana o el Ejército Venezolano que ejecutó la orden del sistema, para no llamarlo personalmente, de ir a asesinar al policía Pérez, si lo fuésemos a entender esto desde el texto del efecto Lucifer, ¿cómo entenderíamos nosotros justificar la conducta en este conflicto venezolano de los policías que atacaron a Oscar Pérez y sus compinches, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo justificaríamos eso? Lo estaban haciendo porque estos policías tienden a hacer el mal, porque el sistema les impuso e hicieron ver el enemigo, como lo dice el texto. El sistema nos hace ver enemigos que incluso nosotros no tenemos, pero es el sistema el que los hace ver como enemigos y nos pide que lo ataquemos. ¿Ustedes cómo entienden ese ejemplo que estamos usando? Profe, yo pensaría que en el momento en que se le realizó pues como el asesinato a este policía Pérez, pues lo que entendí yo como por la noticia es que él no quería seguir viviendo como en ese conflicto que en su momento Hugo Chávez y en su momento Maduro están generando pues o generaron en Venezuela, ¿sí? Lo que entendí, como digo, él no quiere como seguir en ese conflicto, intentó como sobresalirse dentro de esa zona de ideologías de esos presidentes, y ahí es donde como a los presidentes como que no les conviene, ya que ellos piensan que pierden como guerreros para pelear contra el pueblo. Ajá. Pues eso sería como Pero lo que pienso y lo que creo pues que entendí en las noticias. Bueno, nos está hablando Alejandra, ¿cierto? Sí, señor, es que la cámara no sé por qué no me queda. No, pero te escucha perfecto, Alejandra, bienvenida. Ah, bueno. Y gracias por participar. Igual de ustedes, las que están participando, Diana, Jenny, Liliana y las que han estado anteriormente, pues obviamente les agradezco. Lo que vamos a dejarle a los otros compañeros es un legado, porque no han podido estar por efectos de razones laborales. Esta era una actividad formativa, no es valorativa, pero obviamente pues implica que ustedes participan y de alguna manera les agradezco, porque efectivamente esto se lo vamos a dar como aporte a los compañeros a los otros 90 compañeros de resolución de conflictos. Imagine que habla. Ay, no, profe, ayuda mucho a solucionar como dudas que teníamos con las preguntas, aunque pues yo tenía muchas dudas, pero veo que como que el trabajo sí lo está haciendo bien. Eso, y me van haciendo preguntas porque se viene la actividad 6 para que también aprovechemos este espacio, ¿listo? Bueno, ahora finalizado. Dice, lo que estaba tocando era, lo que cito es ese ejemplo que tenemos de hace un mes más o menos que se dio eso. Los sistemas de poder ejercen un dominio vertical. Eso es un orden superior. Para entender una conducta es necesario tener en cuenta el sistema, además de la disposición y la situación. Las estructuras de poder, para entender esto el conflicto como la dimensión política del conflicto, las estructuras de poder imponen una ideología. Tú lo mencionaste, Alejandra. Las estructuras de poder imponen el sistema, imponen un régimen que hace que todos los ciudadanos y todas las personas
digamos en el caso cuando son dictaduras o totalitarismos, se sometan a ese poder ejercido. Y eso hace que en diversas situaciones y en diversas circunstancias nosotros podamos interpretar que las personas obran de alguna manera u otra porque es el sistema el que está llevando a obrar así. Los inmigrantes venezolanos o emigrantes venezolanos, más bien para decirlo porque están saliendo, ¿qué los impulsa a obrar de esa manera? El poder, la circunstancia. Y quizás puedan atentar contra alguien y afectar alguna situación personal de alguien en su seguridad, en sus bienes, a efectos de entender por qué son necesidades fundamentales las que ellos están intentando satisfacer. Entonces el carácter situacional nos lleva a entender que un venezolano que emigra de su pueblo es porque el sistema lo ha obligado a esto, no se adecua a esa estructura, obviamente le implica salir a buscar, a cubrir sus necesidades básicas. Eso es una razón también natural para entender el conflicto desde la dimensión social y política, porque Manfred Magnier nos dice en la escala de la pirámide de las necesidades humanas que todos los seres humanos tendemos a satisfacer obviamente nuestras necesidades primarias, que son las fisiológicas, y hay conductas y situaciones humanas que llevan a alguien a obrar mal para satisfacer esas necesidades. No estamos justificando al que obra así, ni mucho menos, o que vamos a ir a atentar contra alguien porque yo tengo hambre. La ley castiga eso y todas las normas castigan eso precisamente para prevenir tal y tal situación. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo pensaría que, pues como hablando desde lo del asesinato, pues como de Pérez, ajá, que Nicolás Maduro, él desafió más que todo la justicia de ese país, ya que él condenó a todos los opositores, o los que él creyó que eran opositores, los condenó y los castigó para que no saliera como a la luz las injusticias que se estaban generando o se están generando en ese país. Ya al ver, yo pensaría que ya al ver esos opositores, que la gente está pues aguantando hambre, que ya les hace falta sus medicinas, que ya la mayoría pues están saliendo y se están rebelando, el que dijo, no, como ellos me están ayudando a que el pueblo se me rebele, entonces ¿qué me va a tocar? Apretar como las riendas para poder a ver si así, o sea, ellos no intervienen con el pueblo y no generar como más revolución. Correcto, eso hacen los sistemas de poder, precisamente lo que acabamos de leer, el dominio vertical e incluso la fuerza, ¿no? Entonces también ideológicamente nos hacen creer y tener la percepción de otras personas y nos hacen crear enemigos. Entonces miren en el conflicto colombiano, por ejemplo, cuando se escuchan los discursos de los grupos armados, siempre para ellos va a estar presente la palabra enemigo. Entonces en un conflicto armado siempre habrá esa palabra, es precisamente porque tratamos de generar la percepción del otro como aquel contrario y enemigo que está en disputa con el interés que se está precisamente luchando. Y es algo muy curioso, por ejemplo, para poder pues como aniquilar o asesinar, pues que son palabras muy feas, pero Maduro utilizó armamentos muy fuertes, o sea, armamentos o sea, no utilizó armas sencillas, como decir pues algún fusil, diría yo, pues claro, alguna cosa, sino que utilizó granadas. O sea, son granadas, material que solo, o sea, que se utilizan como más que todo cuando la guerra de Rusia o guerras pues ya como en Pakistán. O sea, él lo utilizó fue a matarlos, que no quedaran vivos, o sea, con armamentos tan fuertes que son pues prácticamente ni se ven en estos países de por acá. Sí, la idea totalmente era aniquilarlo, eso no tenía opción policía. Bueno, Diana está viendo la palabra, Diana. Y después Jenny. Diana. Todo feo, hola, tranquila. Okay. Aló. ¿Quién es yo? Alejandra. Sí. Alejandra, dale.
Profe, yo pienso que hay una frase de Nicolás Maquiavelo que se llama, que dice que el fin justifica los medios. Ajá. A mí me parece que Nicolás Maduro, con tal de lograr su cometido, él no escatima en lo que tenga que hacer, con tal de silenciar todas las personas que digamos estén en su contra. Entonces, Excelente tu aporte. y adicional a eso lo veo como en la época de la Inquisición, que el que no era bruja, entonces era hereje, entonces o se escondía o prácticamente era asesinado, y eso es lo que está pasando con Venezuela. El venezolano prácticamente se está refugiando en Colombia porque si dice realmente lo que piensa o pone se opone a lo que está pasando allá con el gobierno, entonces estuviera teniendo la sentencia de muerte. Digamos, haciendo como una lección histórica de este asunto, de entender el conflicto desde lo político como desde los sistemas de poder, en este sentido son brutales, digamos así, quieren aniquilar el contrario, obviamente para sostener la estructura, y se valen de las personas, y hay personas que entran a obrar mal de estas circunstancias, de esta situación. Ese es el efecto Lucifer aplicado a esas circunstancias, y en ese mismo sentido lo que desarrolla el texto. Ahora, ¿cómo intervienen ahí las emociones? ¿Qué podrá sentir? ¿Qué pudieron sentir los policías que fueron a matar a Oscar Tejas? Digamos, ¿cuál sería la emoción que los embargó a ellos de saber que están ejecutando una orden que quizás a sabiendas de que estaban obrando mal, pero aún así, miren que no importa la emoción o el sentimiento que ellos pudiesen tener de bondad, porque la pudieron haber tenido, y ejecutaron directamente la orden de su jefe? Miren cómo opera las estructuras de poder, incluso por encima de las personales, que era una de las tesis del texto. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, yo creo, si tienen alguna pregunta, inquietud, porque ustedes tienen sus ocupaciones, yo también enseguida van para clase, miren a ver en qué más podemos aportar, si retomamos alguna idea que ustedes tengan del texto que queramos profundizar y aclarar. Es que yo llegué tarde. Yo quiero saber si la actividad del artículo, Alejandra, yo quiero saber si la actividad del artículo solamente se puede retomar a uno de los textos o tiene que hacer énfasis en ambos textos. No, esta fue incluso una de las instrucciones que les mandé en el correo esta semana. Ustedes pueden tomar una idea, como la que acabamos de citar, por ejemplo. Los sistemas de poder ejercen un dominio vertical. Por ejemplo, que cita el texto del efecto Lucifer en la página 33, tratando de explicar por qué el conflicto se relaciona con política y poder. Ustedes pueden retomar una sola idea y desarrollarla en una página o en dos como cuerpo, porque acuérdense que decía que el texto, ese artículo debe tener máximo 2 páginas de cuerpo. Un artículo no es muy extenso. Si ustedes ven los artículos de prensa, incluso llegan hasta media página. Los autores no se extienden, a no ser que sea un editorial del director, que esas sí son más extensas. ¿Me hago entender? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, yo ya estoy como construyendo pues ese artículo, ¿sí? Pero entonces yo lo entendí de otra forma. Yo lo entendí como un problema que sea así como enfocado en el texto, en el efecto Lucifer. Pero entonces, por ejemplo, yo ¿qué hice? Yo estoy realizando pues mi artículo sobre la violencia con los niños, desde pues de que se los llevan a la guerra. Ajá. No me acuerdo bien cómo fue que lo puse, pero es como algo así. Entonces, ¿tienes el título ya? Sí, dame un momentico, profe, yo lo busco. El título es supremamente importante, y el título incita al lector a que lea con agrado eso que el escritor está o va a socializar. El título es muy sugestivo. De hecho, cuando uno accede a leer artículos de prensa, le llaman la atención, son los títulos. En inglés se dice headline, son los titulares. Eso es supremamente vital y muy importante, el título. Y usted le va a decir, en este caso al profe, que es el que le va a leer su artículo. Profe,
El artículo yo le coloqué como nombre el conflicto armado de los niños y adolescentes en Colombia. Bueno, ¿y cómo lo argumentas? ¿De qué texto escogiste? Los niños que llevan a la guerra, que son llevados desde muy temprana edad, ya sea por la guerrilla, las FARC, pues, y los grupos armados de nuestro país. Entonces lo tomé como desde ese punto. ¿Cuál idea del texto, el efecto, o el otro texto, vas a desarrollar? No, apenas estoy como construyéndolo. Pero está... Porque pudieses tomar la hipótesis del autor cuando sustenta de los factores disposicionales, situacionales y los exteriores, o los de contexto, porque eso es lo que desarrolla cómo entender, para que me explico. Coge el texto y lo argumenta desde cómo entender aquellos que atentan contra la niñez. En cualquier sentido, me refiero a maltrato infantil, violencia intrafamiliar o violencia sexual, como se quiera llamar cualquiera de esos maltratos. Cómo entenderlo es si son factores disposicionales o si son factores situacionales los que llevan a esos individuos a comportarse de esa manera. Eso sería interesante. ¿Me hago entender? Sí, señor. Profe, tengo una duda. Lo que pasa es que yo iba a hacer el artículo con base a una frase que está dentro del texto. ¿Cuál? O sea, pero es de el presidente Roosevelt. El hombre no es prisionero del destino, sino de su propia mente. Ajá. Yo quería hacer un texto argumentativo respecto a eso, porque me parece bastante importante, pero no sé si se puede hacer así. Perfecto, porque incluso desarrolla una de las tesis contrarias a lo que el autor expresa. En ese caso, la frase de Rosenberg, ¿me dices? Sí, el hombre no es prisionero del destino, sino de su propia mente. Ah, bueno, eso querría decir que Rosenberg estaría de acuerdo en decir que los seres humanos tenemos una disposición natural a hacer el mal, y que se origina desde nuestros más bajos sentimientos, a la maldad. ¿Me hago entender? Porque de alguna manera el texto decía, nosotros tenemos a hacer el mal o a hacer el bien. Pero dependiendo si son circunstancias externas o si nosotros venimos así como naturalmente. Es que yo lo había visto, o sea, mi argumento es no más porque, o sea, no es porque sea la mente como tal de la persona la que genera esa idea de mal, sino que es como la transformación de esa mente por la sociedad y por todos esos aspectos sociopolíticos que se presentan muchas veces en los países, y que eso es lo que hace que esa mente que fue buena en un momento se transforme en una mente mala, cruel. Ajá, pero al fin y al cabo sí, nuestras obras y nuestra conducta nacen de la conciencia, y al decir mente estamos hablando de conciencia. Entonces sí, perfectamente puedes desarrollar el tema como tú lo estás exponiendo. Listo, profe, gracias. Profe, bueno, entonces sí continúo con ese artículo o no. Pero que no te quede muy por fuera del contexto de la lectura de uno de los dos textos. Tú puedes escoger y pararte ahí, desde el texto de El efecto Lucifer o de las emociones en la negociación de Roger Fisher. Eso, listo. Sí. Ya tú mirarás cómo argumentas, pero la idea es que tomando un solo, digamos, una frase, un párrafo, ustedes logren elaborar una opinión. Un artículo es una opinión sobre un tema que yo sustento y argumento. Esa es la idea que hay que hacer ahí. Entonces retoman una frase como lo hizo la compañera que nos citó a Rosenberg, un caso como lo hizo la compañera que cita el maltrato infantil, como yo desde esas circunstancias, desde esos hechos, puedo ampararme y justificar una opinión, que estoy referenciando un texto, por eso hablamos de las referencias bibliográficas, para que mi argumento tenga peso y rigor académico. Eso es lo que nos referimos. Es una opinión argumentada, sustentada con lo que leímos en el texto, o si podemos traer otros autores y podernos apoyar en eso.
Recuerden que el artículo no lleva más de 2 páginas de cuerpo, puede ser 1 página hasta 2, y que lleva pues lo que nos dicen en el... Yo voy a retomar eso para ya ir finalizando. Vamos a retomar esa actividad. Espérense un momentico ya para que se van a tomar el algo. ¿Ya tomaron algo? No, profe, todavía no. Por lo que veo, agüita. Bueno, miren, a lo que me refiero es a esto. La actividad 6, pero yo me salgo de aquí. Miren que es evaluativa y eso es el 17,5% del parcial, ¿cierto? ¿Aló? Hola. Están ahí, estamos en la actividad 6 evaluativa, título, introducción, cuerpo, conclusión, ¿la ven? ¿La ven? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces recuerden, el título es muy importante, es muy sugestivo. Un buen título incita a una buena lectura, como dicen por ahí. De hecho, uno ve los titulares de las noticias y se queda uno en el canal, ¿sí o no? Sí, señor. Cuando uno ve noticias, los títulos que no le agradan, dice uno pasa la página o pasa el canal. En este caso, diseñense un buen título. La introducción tiene que decir, vea, escribí esto por esto y por esto y por esto. El cuerpo se hace el desarrollo del argumento y la opinión que ustedes tienen. Y una conclusión es por lo que se puede concluir que tampoco es que se van a extender ahí más de 2 páginas. La conclusión no puede ser más grande que el cuerpo. Es como si la mano fuera más grande que el cuerpo. Bueno, listo, eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta final? No, profe. Bueno, entonces ahí vamos jugando bonos. Ustedes tienen un bonito ahí. No significa que va a castigar a la gente que no estuvo ni más faltaba. Por las razones laborales que ya pusieron varios. Y mi intención era que al menos con ustedes pudiesen también nutrir a los otros compañeros y si tienen alguna duda, no se les olvide que está el foro de dudas o que está el correo electrónico para podernos comunicar. Ah, sí. Profe, usted de todas maneras sí grabó la videollamada, pues esto para que las compañeras puedan mirar. Sí, pero el recurso dice que en 1 hora. Ah, bueno, profe. O sea, yo lo estoy invitando. A esta hora sí es como complicado con algunas, pues digamos yo en este momento porque estoy incapacitada y puedo, pero es muy difícil. Ajá. Ah, bueno, listo. Entonces los factores situacionales te llevaron a orar bien, en este caso. Sí. Sí, profe, Bueno. estoy incapacitada hace 2 meses, entonces sí. Imagínese. Bueno, aliviese pues. Ay, sí, profe. Que me Bueno. fracturé un pie y eso todavía falta mucho. Nos vamos antes de que nos corten, se acabó el programa. Chao. Bueno, profe, Chao, chao. profe. que esté bien. Chao, Chao, bien. chao. Chao, Chao. compañeras. Chao.